Mi nombre es Oriana Osma y yo les voy a hablar sobre la disección de la región de la cara. Para el éxito de la disección es necesario tener en cuenta todas las características de las distintas estructuras y órganos de la cara, incluyendo los músculos de la expresión facial, la piel, el tejido subcutáneo, los músculos masticadores, los vasos, nervios y la glándula parótida. Los rasgos distintivos o las características superficiales de la cara son la protuberancia mentoniana, el borde inferior y el ángulo de la mandíbula, los cuales son fácilmente palpables a través de la piel. También encontramos la prominencia del pómulo formada por el hueso cigomático que se extiende hacia atrás para unirse con la apófisis cigomática del hueso temporal y formar el arco cigomático. Los labios se encuentran cubiertos por una membrana mucosa que se continúa hacia afuera con la piel de la cara. En los orificios anteriores de la nariz, la piel de la cara se continúa con la membrana mucosa que reviste el interior de las fosas nasales. Los bordes libres de los párpados superior e inferior forman una abertura conocida como hendidura palpebral. La piel de los párpados se continúa hacia adentro con la conjuntiva, que es una delicada membrana que reviste el interior de los párpados. A su vez, esta membrana en conjunto forma el saco lagrimal, que se encuentra ubicado entre la parte anterior del globo ocular y la parte posterior de los párpados. La piel de la cara es muy delgada y se encuentra firmemente adherida al cartílago de la nariz y a las orejas, pero es móvil en ciertas regiones y es esta movilidad lo que le permite a los músculos de la expresión facial poder mover la piel. Las incisiones o los cortes para iniciar la disección. Primero se debe realizar un corte cutáneo muy poco profundo de 2 milímetros en la línea media, que vaya a partir del pregma, pase por el nasion, cruce la frente a lo largo del puente de la nariz hasta llegar a nivel de la protuberancia mentoniana. En segundo lugar, se debe realizar un corte transversal a partir de la primera incisión que vaya a nivel de la hendidura palpebral y se dirija hacia atrás y hacia afuera hasta el conducto auditivo externo. Esta incisión debe bifurcarse alrededor de la hendidura y pasar por el párpado superior e inferior. En tercer lugar, se debe realizar una incisión a nivel del ángulo de la boca hasta el borde posterior de la rama ascendente de la mandíbula. Esta incisión también debe pasar alrededor de los bordes rojos de los labios. Y por último, se debe realizar una incisión transversal que vaya por todo el borde inferior de la mandíbula, a partir de la sínfisis mentoniana hasta una parte ligeramente posterior del ángulo de la mandíbula. Por medio de estas incisiones se delimitarán 3 colgajos de piel que se desprenden a partir de la línea media y se pueden observar los músculos de la cabeza y de la cara. Estos músculos se encuentran ubicados en un plano superficial, contribuyen a movilizar la piel de la cabeza, participan en la formación de los gestos y de la mímica y permiten la abertura o el cierre de los orificios palpebral y el orificio bucal. Por lo general carecen de aponeurosis. Los músculos faciales tienen 3 características principales en común. La primera es que todos están inervados por el nervio facial. La segunda es que poseen una inserción móvil cutánea. Y por último, todos se encuentran agrupados alrededor de los orificios de la cara. Son constrictores y dilatadores. Y esta es la contracción de estos músculos lo que va a definir el grado de abertura o de cierre de estos orificios. De acuerdo a su situación, están los músculos epicraneales, los músculos periorificiales de los ojos, de la boca, los músculos auriculares, de las cejas, de la nariz y el músculo platisma. El músculo platisma, a pesar de que está clasificado entre los músculos de la región anterior del cuello, se toma en cuenta ya que excede los límites del cuello por arriba sobre la cara, puesto que una pequeña porción de este músculo se inserta en el borde inferior de la mandíbula, además de que se encuentra inervado por la rama cervical del nervio facial y participa en los movimientos de la mímica. El músculo platisma o cutáneo del cuello se inserta en la tela subcutánea de la región infraclavicular, deltoidea y acromial.
asciende para insertarse sobre la mandíbula, en la sínfisis mandibular, en el tercio anterior de la línea oblicua y en el cuerpo de este hueso. También se inserta por debajo de la abertura bucal, entrecruzando sus fibras con los músculos cutáneos a este nivel, y se inserta sobre los tegumentos del mentón y la comisura labial. El músculo platisma no tiene ninguna acción efectiva en los movimientos de la cabeza, pero participa en la mímica, llevando hacia abajo la piel del mentón y la comisura de los labios, como ocurre en las expresiones de miedo y horror. Luego encontramos a los músculos cutáneos del cráneo, también llamados epicranianos, son aquellos que se insertan sobre la galea aponeurótica. La galea aponeurótica o aponeurosis epicranial es una lámina tendinosa que se desliza sobre el periósteo de la calvaria. Se inserta sobre la piel de las sienes, recubre los músculos auriculares y termina al insertarse en el arco cigomático y en la apófisis mastoides. Los músculos epicranianos son el occipito frontal y el temporoparietal. El músculo occipito frontal es un músculo digástrico cuyos vientres se disponen de manera anterior y posterior sobre la galea aponeurótica. El vientre anterior o el vientre frontal se inserta sobre los arcos superciliares, la glabela y la piel de estas regiones hasta la aponeurosis epicranial. Estira la frente, levanta las cejas y tira del cuero cabelludo hacia adelante. El fascículo posterior o el vientre occipital se inserta sobre la apófisis mastoides, la línea nucal superior hasta la aponeurosis epicranial. Su contracción antagoniza la acción del vientre frontal del músculo occipito frontal, es decir, que tira del cuero cabelludo hacia atrás. El músculo occipito frontal es muy delgado, tiene forma de lámina y su inervación está dada por el nervio auricular posterior y la rama cigomática del nervio facial. El músculo temporoparietal se inserta sobre la aponeurosis epicranial y el cartílago de la oreja. Estira el cuero cabelludo y tira la piel de las sienes. En conjunto con el músculo occipito frontal, contribuye a ensanchar los ojos, como ocurre en las expresiones de miedo y horror. Los músculos epicraniales no tienen una acción limitada. Ellos contribuyen a levantar las cejas, estirar la frente, como es en el caso de las expresiones de sorpresa, interrogación o concentración. Luego están los músculos auriculares. Se toman en cuenta los músculos auriculares extrínsecos, que son el superior, el anterior y el posterior. El músculo auricular superior se inserta sobre la aponeurosis epicranial, la fascia del temporal y el borde superior de la cara medial de la oreja. Retrae y eleva el pabellón auricular. El músculo auricular anterior se inserta sobre el borde anterior de la cara medial de la oreja, la aponeurosis epicranial y la fascia del temporal. Lleva el pabellón auricular hacia adelante. Y el músculo auricular posterior se inserta sobre la apófisis mastoides y el borde posterior de la cara medial de la oreja. Él se encarga de llevar el pabellón auricular hacia atrás. Los músculos auriculares se encuentran inervados por el nervio auricular posterior y las ramas temporales del nervio facial, y se encuentran irrigados por la rama auricular de la arteria auricular posterior y las ramas parietales de la temporal superficial. Luego encontramos a los músculos de los párpados y de las cejas. Primero está el músculo orbicular de los ojos. Este músculo rodea todo lo que es el borde de la órbita y se divide en dos porciones, una porción orbitaria y una porción palpebral. La porción orbitaria se inserta en el borde medial de la cresta del hueso lagrimal y sobre la apófisis frontal del hueso maxilar y del hueso lagrimal. Se inserta por medio de dos fascículos que se reúnen por delante del origen de las fibras musculares. Estas fibras musculares se dirigen lateralmente y se dividen en dos fascículos. Un fascículo superior que se inserta en el borde superior del párpado superior y sobrepasa el borde supraorbitario,
y un fascículo inferior que se comporta de la misma manera, pero con el párpado inferior. Ambos fascículos se reúnen lateralmente, se entrecruzan entre sí y se adhieren a la cara profunda de la piel. La porción palpebral corresponde a la región central del músculo, ocupa ambos párpados y se origina a partir del ligamento palpebral y de los huesos próximos. Está y comprende un fascículo ciliar y un fascículo profundo. El fascículo ciliar es un conjunto de fibras que se insertan en el borde del párpado, alrededor de los conductos de las glándulas tarsales y en los folículos de las pestañas. El fascículo profundo, anteriormente o tradicionalmente conocido como fascículo lagrimal, se inserta sobre la cresta lagrimal posterior por detrás del saco lagrimal, alrededor de los conductillos lagrimales y se extiende hasta la papila lagrimal. Este músculo dilata el saco lagrimal al traccionarse y también funciona como una especie de esfínter, ya que cierra la hendidura palpebral. Su porción medial contribuye al direccionamiento de las lágrimas hacia los conductos lagrimales. Además está el fascículo lagrimal del músculo orbicular, conocido como músculo Horner. Este músculo es pequeño y profundo, se inserta en la parte medial de la cresta del hueso lagrimal y se dirige hacia la comisura medial del párpado. Son fascículos que pertenecen al músculo orbicular. Los músculos orbiculares se encargan de proteger al ojo durante el sueño, también durante las excitaciones excesivas, ya sean lumínicas o traumáticas, como por ejemplo el reflejo palpebral, y contribuyen a abrir la hendidura palpebral durante las expresiones de sorpresa, esfuerzo o angustia. Se encuentran irrigados por la arteria facial y la arteria temporal superficial. Luego tenemos al músculo superciliar o al músculo corrugador de la ceja. Este músculo se inserta medialmente sobre la porción nasal del hueso frontal y asciende lateralmente para insertarse en la piel de las cejas, a las cuales al contraerse arrastra hacia abajo y como ocurre cuando la expresión de fruncir el ceño y forma arrugas verticales en las cejas. Todos los músculos de los párpados y de las cejas se encuentran inervados por ramas temporales y cigomáticas del nervio facial. Por último, encontramos a los músculos de la nariz, los cuales son el músculo prócer, el músculo nasal y el músculo depresor del tabique nasal. El músculo prócer se encuentra situado sobre el dorso de la nariz, se inserta sobre los bordes laterales de los cartílagos y los huesos nasales hasta la piel de la región frontal. Tracciona la piel de la frente de una manera antagónica al vientre frontal del músculo occipitofrontal. Lleva hacia abajo el ángulo medial de las cejas y produce arrugas transversales en el puente de la nariz. Se encuentra irrigado por la rama angular y nasal de la arteria facial. El músculo nasal es un músculo que está dividido en dos porciones, la porción transversa y la porción alar. La porción transversa del músculo nasal se origina en el dorso de la nariz y se continúa hacia abajo, hacia el surco de la nariz, donde se continúa con la piel y fibras del músculo depresor del tabique nasal. Este músculo reposa sobre las alas de la nariz y contribuye a estrechar los orificios nasales. La porción alar del músculo nasal se encuentra situado bajo el borde inferior de las alas de la nariz y se inserta en los cartílagos alares hacia atrás y en la piel de las narinas hacia adelante, mientras que la porción transversa del músculo nasal se encarga de estrechar los orificios nasales, la porción alar los abre. Estos músculos, el músculo nasal se encuentra irrigado por la rama labial del tabique nasal de la arteria facial. Y por último tenemos al músculo depresor del tabique nasal. Es un músculo pequeño y radiado que se encuentra situado por debajo de las narinas. Se inserta en la pared alveolar sobre el diente incisivo central del hueso maxilar hasta el subtabique y los bordes laterales del alas de la nariz.
Él dilata las narinas y lleva la punta de la nariz hacia abajo. Todos los músculos de la nariz se encuentran inervados por filetes de las ramas bucales y cigomáticas del nervio facial. Buenos días, mi nombre es Ángela Pavón y voy a continuar hablándoles sobre los músculos de la expresión facial. Antes de continuar es preciso recordar que ellos se ubican alrededor de los orificios de la cara, que tienen una inserción móvil cutánea y que son inervados por el nervio facial. Si bien ya se ha hablado sobre los músculos que están en relación con el cráneo, con la órbita, con la nariz, yo les voy a hablar sobre los músculos que están en relación con la boca. Ellos se dividen en dos grupos, dilatadores y constrictores. Dilatadores que me constituyen casi que la mayoría de los músculos que vamos a ver a continuación y que son finas láminas musculares que irradian de la longitud de los labios a las diferentes zonas o áreas de la cara, y constrictores como el músculo orbicular de los labios. Músculo labial u orbicular de los labios. Músculos orbicularis oris. Es un músculo que abarca el espesor de los labios, que sus fibras son elípticas, concéntricas y que entonces su origen abarca una porción marginal y una porción labial lateral al ángulo de la boca, desde donde las fibras irradian para insertarse en la longitud de los labios y de la comisura labial, particularmente en la piel y en la mucosa de esta zona, permitiendo la oclusión de la boca. Músculo buccinador o músculo buccinator. Es un músculo que es amplio, que es irregularmente cuadrilátero, que su origen es profundo y aquí no se visualiza bien, que contempla el gancho de la lámina medial de la apófisis pterigoides, el borde alveolar del maxilar superior y del maxilar inferior, y desde allí discurre para insertarse en el ángulo de la boca, en el labio superior, en el labio inferior, formando parte de la porción lateral de la mejilla y permite también aumentar la presión en el interior de la cavidad bucal, por ejemplo al soplar o al masticar. El músculo elevador común del labio superior y del ala de la nariz. Músculo elevator labis superioris a la acque nasi. Es un músculo que es delgado, que es acintado, que su origen contempla la apófisis frontal del maxilar superior y la masa muscular del orbicular de los párpados. Él desciende y a medida que desciende se divide en dos fascículos musculares, uno para el ala de la nariz y otro para el labio superior, permitiendo elevar ambas estructuras. Músculo elevador propio del labio superior o músculo elevator labis superioris. Es un músculo que es delgado pero más amplio, que se origina a nivel del borde infraorbitario y de la masa muscular del orbicular de los párpados. Desde allí desciende para insertarse en el labio superior, es decir, que él comparte función con el músculo anterior a excepción de que no eleva el ala de la nariz. Músculo elevador del ángulo de la boca, canino. Músculo levator anguli oris. Es un músculo que es relativamente pequeño, que se origina a nivel de la fosa canina del maxilar superior y desde allí desciende para insertarse en el ángulo de la boca, permitiendo su elevación. Músculos cigomáticos. Tenemos dos, el cigomáticus mayor y el cigomáticus minor. Estos dos músculos son delgados, aplanados, alargados. En el caso del cigomático mayor se origina a nivel del hueso cigomático cerca de la sutura cigomático-temporal. Desde allí desciende para insertarse en el ángulo de la boca, permitiendo su elevación y su tracción hacia lateral. El músculo cigomático menor se origina a nivel del hueso cigomático cerca de la sutura cigomático-maxilar. Desde allí desciende para insertarse en el labio superior, permitiendo elevar y traccionar hacia lateral el labio superior. Músculo risorio de Santorini o músculos risorios. Es un músculo que es triangular, que es inconstante, que según algunos autores lo consideran como continuación del músculo platesma. Su origen contempla la base de la mandíbula y desde allí asciende para insertarse en el ángulo de la boca, en el labio superior, en el labio inferior, traccionando hacia lateral y hacia inferior la comisura labial. Luego encontramos el músculo triangular de los labios, músculo depresor anguli oris. Es un músculo que es amplio, que es triangular, que su origen contempla la base de la mandíbula y que asciende para insertarse
en el ángulo de la boca, permitiendo llevar hacia inferior la comisura labial. Músculo cuadrado de la barba. Músculos depresor labio inferioris. Este músculo está cubierto en parte por el triangular de los labios, pero es delgado, cuadrilátero y su origen contempla la base de la mandíbula. Desde allí asciende para insertarse en el labio inferior y sus fibras profundas en la mucosa del labio inferior, permitiendo la depresión de este labio. Músculo de la barba del mentón o de la borla del mentón o músculos mentales. Son dos pequeños fascículos musculares que están ubicados a cada lado de la línea media, que se originan a nivel de la eminencia alveolar del incisivo lateral inferior. Desde allí desciende para insertarse en la piel del mentón, permitiendo su elevación. Aquí observamos parte de los músculos que ya hablé, como el elevador común, el elevador propio, el cigomático mayor, el cigomático menor, el risorio, el triangular de los labios, el depresor del labio inferior y el mentoniano. Vemos la influencia de todos los músculos de la expresión facial, cómo influyen en la mímica y en los gestos. Músculos de la masticación. Son 4 músculos, pero que tienen una función que es básica. Todos comparten la misma función y es realizar movimientos moledores de la mandíbula contra el maxilar superior. Igualmente, permiten elevar la mandíbula y mantener la boca cerrada. El primero de ellos es el músculo temporal o músculos temporales. Es un músculo que es amplio, radiado, delgado, que su origen contempla la línea temporal inferior y desde allí desciende para insertarse en el vértice de la apófisis coronoides. Músculo macetero. Músculo maseta. Su origen contempla todo el arco cigomático, pero tiene 2 porciones, una porción superficial que es tendinosa, que corresponde a los 2/3 anteriores del arco cigomático, y una porción profunda que corresponde al tercio posterior. La porción superficial se inserta a nivel del ángulo externo de la mandíbula, la porción profunda a nivel de la superficie externa de la rama ascendente de la mandíbula. Músculo pterigoideo lateral. Músculos pterigoideos laterales. Es un músculo que es aplanado, que es grueso, que su origen es profundo y son 2 orígenes porque tiene 2 cabezas. La cabecita superior se origina a nivel de la cara temporal del ala mayor del efenoides. La cabecita inferior se origina a nivel de la superficie externa de la lámina lateral de la apófisis pterigoides y de la tuberosidad maxilar. Desde allí confluyen para insertarse a nivel de la articulación temporomandibular y de la fosita pterigoidea que le es propia y que está inferior al cóndilo de la mandíbula. Músculo pterigoideo medial. Músculos pterigoideos mediales. Este músculo es amplio, es grueso, su origen también es profundo y es a nivel de la fosa pterigoidea y de la lámina lateral de la apófisis pterigoides. Desde allí discurre para insertarse en el ángulo interno de la mandíbula. Si bien ellos comparten función, también comparten inervación, pues son inervados por la tercera rama del nervio trigémino, es decir, por el nervio mandibular. Ahora, saliendo un poco de la anatomía y entrando más en la disección, particularmente de la región temporal e infratemporal, lo primero que observaremos cuando lleguemos a esta zona es que la aponeurosis del músculo temporal es fuerte y resistente. Se inserta en la línea temporal superior, en el arco cigomático, en el hueso cigomático. ¿Y qué se procede a realizar? Retirarlo. ¿Para qué? Para abrir más campo al músculo temporal. Se deben de separar la inserción del músculo macetero que contempla todo el arco cigomático, realizando 2 cortes con sierra, uno en el extremo anterior y otro en el extremo posterior del arco cigomático, con mucho cuidado sobre todo el del extremo anterior, para proteger la integridad de la órbita. Se debe de realizar de abajo hacia arriba e inclinado hacia atrás. También se debe proteger al músculo temporal, colocando el mango de una pinza sobre la cara externa de este músculo y la cara interna del arco cigomático. Una vez que se realizan estos cortes, se debe de rechazar el arco cigomático en conjunto con el músculo macetero hacia inferior. Se procede a limpiar el músculo temporal, el cual se inserta en el vértice de la apófisis coronoides, que también debe ser
conectada con sierra en su unión con la rama ascendente de la mandíbula. Así es posible retirar la inserción del músculo temporal hasta su origen. Debemos de quitar los músculos faciales en la zona del agujero mentoniano. No solo músculos, sino también otros elementos vasculares y nerviosos para evitar causarles daño. Se debe disecar la tabla externa del maxilar inferior con martillo, con cincel, con pinza para hueso. ¿Para qué? Para descubrir el conducto mandibular y así observar el trayecto de la arteria y del nervio alveolar inferior. Tengo que ir más hacia la profundidad y debo de realizar dos cortes más a nivel de la mandíbula. Dos cortes que son transversales, un corte superior a nivel del cuello del cóndilo de la mandíbula y un corte inferior a nivel de la rama ascendente de la mandíbula. En el caso del corte inferior debe de realizarse a un nivel que sea lo suficientemente alto para evitar causar daño a la arteria y al nervio alveolar inferior que discurren por su cara interna. Una vez realizados, ya es posible apreciar a los músculos pterigoideos, a los cuales hay que limpiar previamente. Aquí observamos al músculo pterigoideo lateral y al músculo pterigoideo medial. En síntesis, lo que se haría es lo siguiente. Aquí observamos el músculo macetero, el corte a nivel del extremo anterior y posterior del arco cigomático. El músculo temporal, se retira el arco cigomático. Aquí vemos la mandíbula, el corte a nivel del vértice de la apófisis coronoide, del cuello del cóndilo y de la rama ascendente de la mandíbula. Y se aprecian los músculos pterigoideos y el pterigoideo medial que se inserta en el ángulo interno de la mandíbula. Este es un video de anatomía y disección de la Universidad de Valencia, España. Se debe valorar la importancia de la articulación temporomandibular como una articulación sinovial que no solo es importante para la masticación y para la deglución, sino también para la fonación y la comunicación. Se debe de cortar a nivel de la circunferencia de la cápsula articular y se desarticula el cóndilo. Así es posible observar el cóndilo, el disco articular y la fosa mandibular que le pertenece al hueso temporal. Es importante resaltar que si bien se realizaron los distintos cortes y se ubicaron los músculos, simultáneamente también se van descubriendo o identificando distintos elementos vasculares, nerviosos, que son importantes conocer y que más adelante se hablará de ellos. Como tercer punto en la disección de la cara, luego de explicadas las técnicas y los cortes, vamos a hablar de la inervación cutánea de la misma, que al momento en el que están delimitados los músculos, procede principalmente del nervio trigémino o también conocido como el quinto par craneal, originado en la parte lateral del puente mesencefálico, de donde emergen dos raíces, una raíz sensitiva y una raíz motora, lo cual quiere decir que es un nervio sensitivo motor, que estimula los músculos de la masticación y que también da la sensibilidad de la cara, del globo ocular, de la cavidad nasal y de la cavidad bucal. La raíz sensitiva se aplana gradualmente de medial a lateral, en donde al momento en el que llega al ganglio trigeminal se desenrolla en forma de abanico. La raíz motora, mucho más pequeña que la sensitiva, se ubica anterior a esta y también llega a la cavidad trigeminal. Las divisiones del nervio trigémino son tres: el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. Procedemos a hablar sobre las prolongaciones de las tres ramas del nervio trigémino, empezando por el nervio oftálmico. El nervio oftálmico es un nervio sensitivo que se genera en la pared anteromedial del ganglio trigeminal, en donde se va a distribuir dando filetes para el plexo carotidio común, y también para la rama tentorial de la tienda del cerebelo. El nervio oftálmico va a tener tres ramas terminales, que son el nervio nasociliar, el nervio frontal y el nervio lagrimal. Pasamos describiendo que el nervio frontal penetra la fisura orbitaria superior, el anillo tendinoso común y también el nervio lagrimal, dando dos ramas terminales de suma importancia, pues son vistas superficialmente en la disección, que es el nervio supraorbitario desde la frente hasta la coronilla y el nervio supratroquear para el ángulo interno del ojo y la raíz de la nariz. El nervio nasociliar es una rama profunda del nervio oftálmico, pasa por la hendidura esfenoidal, el anillo tendinoso común, pasa por el nervio óptico y se ubica justo debajo del nervio frontal.
las ramas terminales, que son nervios etmoidales anteriores, nervios etmoidales posteriores, rama para el ganglio ciliar largo y por último el nervio infratronclear, importante pues también es visto de forma superficial en la disección, que va desde el ángulo medial del ojo para el saco lagrimal. Por último tenemos al nervio lagrimal. El nervio lagrimal va en dirección lateral para la glándula lagrimal y la conjuntiva del párpado superior. Segunda parte tenemos al nervio maxilar, que es un nervio exclusivamente sensitivo que se desprende del ganglio de Gasser. Tiene un trayecto muy profundo y oculto. El nervio maxilar va a pasar por 4 zonas bien definidas, que son la fosa craneal media, el agujero redondo mayor, la fosa pterigopalato-maxilar y el conducto suborbitario. Se distribuye dando ramos colaterales, que son el ramo meningio, justo por detrás de la salida del cráneo para inervar la dura madre vecina, y ramo orbitario para la glándula lagrimal también. El nervio cigomático, este también es importante pues es visto de forma superficial en la disección, dando ramas terminales, que son la rama cigomático facial para la piel y para la parte blanda del pómulo, la rama cigomática temporal para el área cutánea de la zona temporal. Al momento en el que llega al ganglio pterigopalatino, se vuelve en el nervio pterigopalatino para dar 6 ramas terminales: ramas orbitarias del nervio pterigopalatino, ramas nasales posteriores superiores, ramas nasopalatinas, ramas faríngeas, y a nivel de las ramas palatinas va a dar rama palatina mayor o anterior y ramas palatinas posterior o menor. Al momento en el que el nervio maxilar llega al surco infraorbitario, va a llegar a aflorar la región de la fosa canina facial por el agujero infraorbitario, dando nervio alveolar superior posterior, que va a inervar a los molares, formando el plexo dental superior, el nervio alveolar superior anterior para inervar incisivos y caninos, y el nervio alveolar superior medio, que presenta anastomosis con estas 2 ramas. Las ramas terminales del nervio maxilar es el nervio infraorbitario, que atraviesa el agujero infraorbitario para llegar a la piel y a la conjuntiva del párpado inferior, visto de forma superficial en la disección. Da numerosas ramas terminales, que son ramas ascendentes para el párpado inferior, un ramo descendentes para los tegumentos y la mucosa de la mejilla y labio superior, y ramos mediales para los tegumentos de la nariz. Por último tenemos al nervio mandibular. El nervio mandibular es un nervio sensitivo motor, lo cual quiere decir que es por la unión de las 2 raíces, situado en la fosa infratemporal. Tiene ramos colaterales, que son el ramo meningio, que es un ramo recurrente que penetra el cráneo por el agujero espinoso, acompañando a la arteria meningea media. Los ramos terminales están dispuestos en 2 troncos. Un tronco terminal anterior que da 3 ramos. Los nervios temporales profundos están el nervio temporobucal, el nervio temporal profundo medio y el nervio temporomasentérico, que se distribuyen a este nivel. Luego tenemos al tronco terminal posterior, que se divide en 4 ramos. Un tronco común para los nervios del músculo pterigoideo medial, el tensor del velo del paladar y tensor del tímpano. El nervio auriculotemporal, importante también porque es visto en la disección de forma superficial para el conducto auditivo externo, la piel del conducto auditivo externo y el tímpano. Y el nervio alveolar inferior y el nervio lingual. El nervio alveolar inferior es importante pues es la rama más voluminosa del nervio mandibular. Está ubicado entre la fascia interpterigoidea y el músculo pterigoideo medial, dando ramas colaterales, que da un ramo comunicante que puede ser inconstante, el nervio miloioideo, que va a inervar al músculo del mismo nombre y también al vientre anterior del músculo digástrico. Los ramos terminales son el nervio mentoniano, también importante pues es visto en la disección, que atraviesa el agujero mentoniano para inervar la mucosa del labio inferior, la piel del labio inferior y por supuesto el mentón. El nervio lingual
desciende anteriormente por el nervio alveolar inferior, justo en este nivel, en donde está también ubicado por la fascia interpterigoidea y entre el músculo pterigoideo medial y lateral y la rama de la mandíbula lateralmente. Vamos a hablar de las venas superficiales vistas en la disección. Están dadas principalmente por la vena cava superior, pues es la que recoge la sangre de la cabeza, cuello, miembros superiores y también la pared torácica. Los troncos venosos superficiales del cuello están dados por la vena yugular externa y la vena yugular anterior, y el tronco venoso profundo del cuello es la vena yugular interna. Pasamos diciendo que la vena yugular externa está originada en el pabellón auricular con la unión de las venas occipitales y también de la vena auricular posterior. Transcurre bajo el músculo platisma y se desenvuelve por el músculo esternocleidomastoideo. Puede llegar a desembocar en la vena subclavia y en la vena yugular interna. La vena yugular anterior se da por pequeñas ramificaciones a la altura del hueso ioides. Desemboca en la vena yugular externa. Hablando de las venas tributarias, tenemos a la vena oftálmica superior, que se origina del ángulo medial del ojo, desde la vena angular, que es una rama de la vena facial, y las venas supratroncleares. Atraviesa la fisura orbitaria superior para llegar al seno cavernoso, mientras que la vena oftálmica inferior decimos que es el piso de la misma y que suele tener comunicaciones con el seno cavernoso a través de la fisura orbitaria superior y con el plexo pterigoideo a través de la fisura orbitaria inferior. La vena facial sigue el mismo trayecto de la arteria y a través de la vena profunda de la cara recibe la sangre desde el plexo pterigoideo. Con frecuencia recibe a la vena retromandibular, que es la última de la que vamos a hablar. La vena retromandibular se origina por detrás del rama de la mandíbula con la reunión de las venas temporales profundas, las venas temporales superficiales y las venas temporales medias, las cuales tienen conexiones con el plexo pterigoideo. Mi nombre es Luis Alejandro Parra Sánchez y yo les voy a hablar sobre el nervio facial y las arterias. Primero que nada, ¿qué es el nervio facial? El nervio facial es el nervio del segundo arco branquial e inerva las estructuras que se derivan de este. Es un nervio mixto, sensitivo y motor, que conduce además fibras vegetativas. Las fibras motoras están destinadas a los músculos de la mímica. Las fibras sensitivas recogen la sensibilidad gustativa que en gran parte se encuentran en la lengua y en el paladar. Las fibras vegetativas son de naturaleza parasimpática y dan impulsos a las glándulas lagrimales, submandibular y sublingual, y a las microglándulas de las fosas nasales y del paladar. El origen. El nervio facial está formado por dos raíces de origen, una raíz motora gruesa, que es el tronco facial, y una raíz sensitiva y vegetativa, que es más delgada, que es el nervio intermedio, o el nervio intermedio de Brisberg. Las dos raíces se originan juntas en la parte lateral del surco bulbo-protuberancial, por encima de la oliva vulvar y por delante del nervio vestíbulo-coclear o el octavo par. La raíz motora es medial respecto a la raíz sensitiva. Del plexo paratoideo parten una serie de ramas que abandonan la glándula parótida por su parte anterior y sus extremos. Estas ramas son de sistematización compleja, pues son muy variables en su disposición y además se unen también en la superficie de la cara. Se distinguen 5 ramas terminales, que son las temporales, cigomáticas, bucales, marginal de la mandíbula y la cervical. La primera es la rama temporal. Cruzan el arco cigomático hacia la región temporal, irrigando los auriculares anterior y superior y uniéndose con la rama cigomático-temporal del maxilar y con la rama auriculotemporal de la mandíbula. Se unen las ramas supraorbitaria y lagrimal del oftálmico. La siguiente rama es las ramas cigomáticas. Se dirigen una hacia el ángulo lateral del ojo
para inervar el orbicular del globo ocular, y otras hacia la región geniana para inervar los músculos del labio superior y de la apertura nasal. Las ramas bucales se dirigen horizontalmente por fuera del macetero, en la proximidad del conducto paratoideo, y se distribuyen por el bucinador y los músculos de alrededor de la boca. La rama marginal de la mandíbula sigue el borde inferior de esta, cubierto por el músculo cutáneo del cuello, e inerva los músculos del labio inferior y del mentón. La rama cervical sale por el extremo inferior de la parótida, cubierto por el cutáneo del cuello, al que inerva. Las arterias. Hay dos tipos de arterias, la arteria carótida externa y la arteria temporal superficial. La arteria carótida externa vasculariza la cara, las partes blandas de la cabeza, gran parte del cuello y de las vísceras cefalocervicales y las meninges. Una línea oblicua extendida desde el occipucio al orión laringotraqueal establece el límite entre el territorio cervical de la carótida externa y el de la subclavia. La parte del cuello por encima de la línea es territorio de la carótida externa. La arteria se extiende desde la bifurcación carotídea hasta la altura del cuello de la mandíbula, donde en el interior de la parte alta de la parótida se divide en dos ramas terminales, las arterias temporal superficial y maxilar. La arteria temporal superficial está destinada a irrigar las porciones parietotemporofrontales del cuero cabelludo, así como la parótida y parte de la cara. Se origina en la parte alta de la parótida, por detrás del cuello del cóndilo de la mandíbula. Sale de la glándula y asciende por delante del trago y por detrás de la articulación temporomandibular, apoyada medialmente sobre la raíz posterior de la apófisis cigomática. Enseguida se divide en un ramo frontal y en un ramo parietal, los cuales se dividen profundamente e irrigan el cuero cabelludo, la piel de la frente, la aponeurosis epicranial y los músculos auriculares superior y anterior. Estas ramas se anastomosan entre sí y con las del lado opuesto, además de la occipital y la auricular posterior. Las ramas. Se encuentran los ramos parotídeos que vascularizan la glándula, los ramos articulares por la articulación temporomandibular, las arterias auriculares anterior, que son pequeños vasos que se dirigen al pabellón auricular y al conducto auditivo externo. La arteria temporal media es un vaso relativamente grueso que se desprende a nivel del arco cigomático, atraviesa la fascia temporal e irriga este músculo. Las ramas faciales están próximas al arco cigomático y son las arterias transversas de la cara y cigomátrico-orbitaria. La arteria transversa de la cara se dirige hacia la mejilla, bajo el arco cigomático por fuera del macetero. Está acompañada por ramas del nervio facial y por el conducto parotídeo, que se sitúa por debajo. Irriga los músculos y la piel próxima. La arteria cigomática coorbitaria se dirige hacia el borde lateral de la órbita por encima del arco cigomático, en el espesor de la fascia temporal. Irriga la piel próxima y el orbicular de los párpados. La arteria maxilar es un vaso complejo que contribuye de forma importante a irrigar una zona extensa de la estructura madre. Las fosas nasales, el seno maxilar, la cara, el paladar, la nasofaringe, la trompa auditiva, la caja del tímpano, el oído externo y el aparato masticador. Se origina en el interior de la parótida, por detrás del cuello de la mandíbula. Se dirige hacia adelante formando un ángulo recto con la arteria temporal superficial. Penetra en la fosa infratemporal, por dentro del cuello del cóndilo, y llega a la fosa pterigopalatina, donde da su rama terminal, la arteria esfenopalatina. En su trayecto muy flexuoso se distinguen tres segmentos: mandibular, infratemporal y pterigopalatino.
El segmento mandibular es el paso de la parótida a la fosa infratemporal. La arteria discurre inmediatamente por dentro del cuello de la mandíbula, por fuera del ligamento esfenomandibular y por debajo de la inserción del pterigoideo externo. En el segmento infratemporal, la arteria se encuentra con los músculos pterigoideos y puede comportarse de dos formas diferentes. Puede pasar por fuera del pterigoideo externo o por dentro de él. En caso de variedad profunda, la arteria discurre entre los pterigoideos externo e interno y cerca de la apófisis pterigoides se hace superficial, pasando entre los dos haces del pterigoideo externo. Si la variedad es profunda, la arteria cruza por fuera el nervio mandibular. El segmento pterigopalatino se extiende por delante de la apófisis pterigoides, llega hasta la tuberosidad maxilar y se dirige hacia adentro, penetrando en la fosa pterigopalatina, donde se sitúa por debajo del nervio maxilar y por delante del ganglio pterigopalatino. La vena maxilar forma un plexo, el plexo venoso profundo, que rodea la arteria y sus ramas y dificulta el acceso al vaso. La arteria facial irriga los músculos y la piel de la cara, la glándula submandibular, la amígdala palatina, la faringe y el velo del paladar. Su territorio faríngeo y palatino puede ser suplido por la faringe ascendente. Es un vaso de trayecto muy flexuoso para acomodarse a los movimientos de la cara. Se origina generalmente por encima de la lingual y discurre entre los músculos de la mímica hacia el ángulo interno del ojo. La porción terminal de la arteria se denomina arteria angular. Desde su origen, la arteria facial se dirige hacia el triángulo submandibular, describiendo un asa cóncava hacia abajo, apoyada por dentro sobre la faringe y cubierta externamente por el digástrico y el estiloideo. El asa facial está próxima al polo inferior de la amígdala palatina. La arteria contacta con la glándula submandibular, colocándose primero por dentro de ella y luego dirigiéndose hacia adelante y hacia afuera. La cruza por arriba, marcando un surco profundo, para aparecer finalmente bajo el borde inferior de la mandíbula. Cambia entonces de dirección, se hace ascendente, perfora la hoja del músculo macetero. En este punto, la arteria está cubierta únicamente por el músculo cutáneo del cuello y la piel, por lo que se pueden sentir sus pulsaciones al presionar ligeramente sobre el hueso. En la cara, la arteria describe un trayecto muy sinuoso. Se dirige primero hacia la comisura labial y luego asciende por el surco nasogeniano, con el nombre de arteria angular, la cual llega al ángulo interno del ojo y se anastomosa con la arteria dorsal de la nariz, que es la rama de la oftálmica. Durante su trayecto por la cara entra en relación con algunos músculos faciales. Se apoya sobre el bucinador, el canino y el elevador del labio superior y está cubierta por el cutáneo del cuello, el rizorio y los hilos cigomáticos mayor y menor. La vena facial es más rectilínea y discurre por detrás de la arteria. Las ramas terminales de los nervios facial y trigémino se entremezclan con la arteria. La glándula parótida es la más voluminosa de las glándulas salivales. Es de tipo seroso, aspecto lobulillado y coloración amarillenta, y produce una saliva muy acuosa. Su situación: la parótida está situada en la parte lateral de la cara, en la región parotidia, donde ocupa un espacio irregular, comprendido entre diversas referencias óseas. En este espacio se dispone por detrás de la rama ascendente de la mandíbula, debajo del conducto auditivo externo y del arco cigomático, y por delante de la apófisis mastoides y estiloides. La parótida está envuelta en la fascia parotidia, que la encierra completamente en una celda conjuntiva. En algunas partes, la glándula se adhiere fuertemente a la fascia de cobertura, dificultando
la cirugía. Su forma. La parótida adopta a grandes rasgos la forma de la región que ocupa acoplándose a las estructuras vecinas limitantes. Se distinguen la base, el vértice y el cuerpo. La base de la parótida corresponde al conducto auditivo externo, a la articulación temporomandibular y el arco cigomático. El vértice es inferior y está ubicado inmediatamente por detrás del ángulo de la mandíbula, una condensación de la fascia parotidia. Hace de frontera entre la parótida y la submandibular. El cuerpo de la parótida adopta una forma aproximadamente prismática triangular y se distingue en tres caras: externa o superficial, posterior y anterior. La cara externa es subyacente a la piel y al tejido celular subcutáneo. En condiciones normales no hace relieve ni se palpa, pues la fascia parotidia lo impide. La cara posterior contacta de fuera a adentro con la apófisis mastoides y el músculo esternocleidomastoideo, el vientre posterior del digástrico y la apófisis estiloides, con el conjunto de músculos de diafragma estileo. Todos estos elementos están tapizados y envueltos por un tabique conectivo que se extiende hasta la pared de la faringe a través del diafragma estíleo. La parótida entra en relación inmediata con los elementos del espacio retroestiloideo, especialmente la arteria carótida interna y la vena yugular interna. La cara anterior es acanalada y abraza por detrás al macetero, el borde posterior de la rama ascendente de la mandíbula y el músculo pterigoideo medial. Normalmente envía sobre la cara externa del macetero una prolongación triangular, la prolongación anterior, que incluso puede aislarse del resto de la parótida, constituyendo una parótida accesoria. La unión en cuña de las caras anterior y posterior forman la prolongación faríngea, que se introduce hacia adentro en dirección a la pared lateral de la faringe, con la que puede llegar a contactar. La parótida está atravesada de atrás adelante por el nervio facial y en el sentido vertical por la arteria carótida externa y la vena yugular externa. El nervio auriculotemporal atraviesa la parte superior de la glándula. Las ramas del facial dividen la glándula en una porción superficial y otra profunda. Conducto parotidio. El conducto parotidio o conducto de Stenon es el conducto excretor de la parótida. Emerge de la glándula a nivel de su prolongación anterior, generalmente como resultado de la fusión de dos conductillos intraparotidios de origen. Se dirige hacia adelante por fuera del macetero, llegando al borde anterior del macetero, profundiza medialmente en la región geniana, donde, contorneando la grasa del cuerpo adiposo de la boca, atraviesa el músculo bucinador y tras recorrer oblicuamente las mucosas de la mejilla, desemboca en la cavidad bucal, a la altura del segundo molar superior. El conducto de paredes gruesas tiene una longitud aproximada de 5 centímetros y un diámetro de 4 milímetros. Su trayecto puede localizarse por debajo del arco cigomático, siguiendo una línea que se une con el labio superior. A este nivel puede palparse con solo contraer el macetero, apretando los dientes. Subvascularización. La parótida está irrigada por pequeñas ramas parotídeas, procedentes de la arteria carótida externa, bien directamente de su tronco cuando recorre la parótida, bien de la auricular posterior. La sangre venosa es recogida por la vena retromandibular. La linfa drena en los ganglios linfáticos parotídeos, superficiales y profundos, y a su través llega a los ganglios cervicales, superficiales y profundos. Su inervación. La glándula recibe fibras parasimpáticas del sistema del nervio glosofaríngeo. Las fibras preganglionares se originan en el núcleo
salivatorio inferior y discurren con este nervio y sus ramas hasta el ganglio óptico, haciendo de la segunda neurona parasimpática. Las fibras postganglionares se incorporan al nervio auriculotemporal para alcanzar las glándulas de la parótida y estimular su secreción. Las fibras simpáticas postganglionares proceden de la cadena ganglionar cervical y llegan a la glándula mediante el plexo nervioso carotidio externo. Terminan en la pared de los vasos intraparotidios. Hay fibras sensitivas aferentes, procedentes de la fascia parotidia, que discurren con el nervio auricular mayor.